señor Daniel Mora, experto en temas de educación. Ya lo hemos tenido antes y le agradecemos por esta deferencia a Daniel, exministro, excongresista, pero un permanente defensor de la educación pública. Y eso creo que hay que destacarlo. Daniel, bienvenido al programa. Soy un gusto de saludarte, una vez más a tu disposición. Sí, exactamente. Una apreciación para hablar de algo que apasiona a Daniel Mora, que es la educación. Una primera lectura, Daniel, del inicio, hablando del tema educativo, del inicio del año escolar. ¿Cómo lo aprecia el experto en temas educativos? Bueno, somos uno de los últimos países en el mundo que ha comenzado la educación después de la pandemia con un retraso tremendo, porque durante la pandemia han habido países que han continuado con el sistema educativo, con la educación nacional. Te pongo el caso de Argentina, para que está muy cerca, Chile inclusive, y somos uno de los últimos países de la región en reiniciar las clases después de 2 años. Esto ha causado, mucha gente no dice exactamente cuál es la consecuencia mayor. Yo hablaba con algunos directores que me han llamado por muchas cosas, y los directores me dijeron una cuestión que es bien importante y que yo también les pregunté: ¿dónde el chico comienza a leer, a escribir sus primeras cosas? En la educación primaria. La conectividad con los chicos de primaria ha sido terrible, y menos se puede alfabetizar, enseñarles a leer y a escribir a distancia y con la ayuda de los padres. En muchas casas, y lo hemos visto, había un solo celular para una familia de 4 o de 5 con 4 hijos, y el celular tenía que decidir el padre a quién le daba el celular para la clase. Es decir, eso no se ha dicho, ¿no? Y la conectividad que la comenzó, Ollantumala comenzó con el tema de la instalación de la red de fibra óptica, que se instalaron 15.000 kilómetros en todas las provincias del Perú. Pero no se concluyó, como nosotros siempre hacemos las cosas a medio hacer, dejamos las cosas a media caña. ¿Qué pasó? Que para de la provincia ir con la fibra óptica a los distritos, a los poblados, etcétera, hubo un inteligente que dijo: no, esta compañía no puede ser monopólica, y para qué solamente que lo dejen provincias, y en distritos, cada región elige su compañía para hacer la instalación, imagínate, de fibra óptica a los distritos. Conclusión: se instalaron los 15.000 kilómetros de fibra óptica en las provincias, pero los distritos quedaron desamparados, etcétera, y hasta ahora no se da solución a esto. Con la corrupción que hay en las regiones, en el Ministerio de Transportes, ¿se imaginan el bocato di cardinale que le dejamos al Ministerio de Transportes futuro y a los distritos, a los alcaldes, a las regiones, para que hagan estas licitaciones, cada uno independiente, porque así es la descentralización? Conclusión: un desastre. Y una cuestión tan importante de inversión que se hizo en la fibra óptica, poniendo la troncal de 15.000 kilómetros en el país, no se utiliza ni siquiera el 3 al 5%. ¿Esto qué va a ocasionar? Esto va a ocasionar que el analfabetismo en el Perú se ha incrementado. Esto es lo que digo, creo que soy el primero que lo dice. ¿Por qué? Una gran cantidad de niños que tienen 10 años no saben leer ni escribir. Y esto ha sido consecuencia de una mala planificación durante la pandemia. Otro problema. El otro problema es que en estos 2 años de pandemia, fue creo un 16 de marzo que se declaró la pandemia en el Perú, hasta la fecha, sí, ¿no? No se hizo nada en la infraestructura educativa. Imagínense, 2 años perdidos tontamente. ¿Qué ministro hemos tenido con tan poco seso, para no darse cuenta que era la oportunidad para hacer mantenimiento a las escuelas? Se han encontrado colegios que los directores no han pisado nunca el colegio en estos años.
lleno de telas de araña, polvo, etcétera, se ha deteriorado aún más la infraestructura. En estos 2 años tranquilamente podríamos haber avanzado en dar mantenimiento básico. Por ejemplo, en las instalaciones que no tenían agua, podríamos haber instalado pues claro, un tanque elevado de agua ahí a la entrada, un lavadero, etcétera. Cosas simples que se pudieran haber hecho. Pero ¿qué dio el Ministerio de Educación? Kit sanitarios para la bioseguridad, ¿no? Para ponerse mascarilla, jabón, lejía, etcétera, etcétera. Cuando no habían ni alumnos en las escuelas. ¿Para qué gastaron en eso? Y le dieron solamente 5.000 a 6.000 soles para mantenimiento cuando eso no sirve para nada. Claro. Y ahora último, que yo reconozco que el ministro de Educación es un hombre más versado en educación que los que han estado anteriormente, ¿no? También comete el error de mandar 30.000 soles a cada colegio y 8.000 solamente para mantenimiento, cuando el problema clamoroso es el mantenimiento de las infraestructuras, y le da más kit de seguridad. A lo mejor hay ahí algún problema, algo interesante en la venta de los kits de bioseguridad. Entonces, creo que de todas maneras soy optimista, que ojalá, hay profesores que he visto muy comprometidos, pero que ahora recién están tratando de poner la infraestructura en buenas condiciones. La distancia entre alumnos va a traer como consecuencia que se requieran más profesores. ¿Por qué? Porque si en un aula habían máximo 30, 35 alumnos, y en un aula pequeña de 7x7, ya no va a poder haber los 35, sino que la mitad, porque si van a estar separados 1 metro de cabeza a cabeza, atrás y adelante y a los costados, entrarán pues 20 alumnos como máximo, y obligatoriamente tendrán que hacer 2 turnos. Ojalá los directores, porque también hay directores y directores, porque hemos tenido mala capacitación docente. Totalmente. ¿No? Ojalá puedan organizar esto y hacerlo bien por el bienestar de los niños. Acá la educación primaria es básica. Totalmente. Creo que se debe prestar atención, porque son los primeros años de formación, donde se comienzan a inculcar valores, donde se comienza a inculcar valores cívicos, valores morales, valores éticos, respeto a la familia, etcétera. Eso debemos prestar particular atención. Proteger, priorizar. Totalmente de acuerdo, Daniel, con esta apreciación y con la posición optimista también, porque creo que esa debe ser, y la crítica que tiene que darse de manera permanente para mejorar en un tema tan álgido para nuestro país, que es la educación. Y tú has señalado del tema de los valores que se requiere ahora con mayor, digamos, incidencia, impulsar en los niños, en el futuro de nuestro país. Pero los jóvenes también tienen un escenario. Los jóvenes peruanos también tienen un escenario, y este tema de la pandemia, Daniel, los ha afectado, y de una manera mucho más radical psicológicamente, y esa es una posición personal, porque los niños se han podido acostumbrar a la virtualidad, pero ya están recuperando la presencialidad en el colegio, que es importante para la relación humana de las personas. Pero los jóvenes que han estado acostumbrados a ir al colegio se vieron de la noche a la mañana sorprendidos por la pandemia, y los universitarios igual. Pero el presidente ha presentado una serie de propuestas en su presentación en el Congreso de este martes 15. ¿Y cuál es la apreciación? Porque ha hecho anuncios de un proyecto de ley para permitir el ingreso libre a las universidades. Eso es factible, eso es posible. No me refiero a la posibilidad de que se dé el proyecto de ley, sino qué beneficios, si eso puede ser beneficioso para mejorar la calidad, que es lo que se quiere, de la educación universitaria
pública. Como primer comentario de otros anuncios importantes que ha hecho el presidente con respecto a becas y al presupuesto mismo en el sector educación, que se ha incrementado en el 8% y que un gran porcentaje es para la educación pública superior. Adelante, Daniel. Bueno, yo, en primer lugar, que no hay un pensamiento estratégico de parte del gobierno. Es decir, si pensamos solamente en cuestiones de cortoplacistas, populistas, estamos ahí, está el gobierno en lo correcto, siendo populista, cortoplacista y que no visualiza un Perú diferente, un Perú con objetivos. ¿Qué país queremos ser en los próximos años? ¿A qué lugar dentro del contexto global queremos llegar? Y eso tiene fundamentalmente como base la educación. Sin educación, sí, sigue la pobreza. Sin educación no hay desarrollo. Sin educación no hay competitividad. Yo lo dije en alguna exposición, no sé en qué universidad. Para mí la educación lo es todo. Es salir de la pobreza, es desarrollo, es competitividad, lo es todo. Y si no se comprende que la educación es la principal variable de la economía, es decir, consideraremos siempre la educación como un gasto y no como una inversión. ¿Qué le hubiera costado, por ejemplo, dentro de esta medida de la ingreso libre a las universidades, motivar, por ejemplo, la educación en los institutos técnicos o escuelas superiores técnicas o tecnológicas, que es donde más requerimos mano de obra calificada, donde se requiere 200.000, más de 200.000 técnicos al año en el país, más que los egresados de universidades, y que son los que van a movilizar las regiones. Por ejemplo, no tenemos técnicos en cacao, en chocolate, no tenemos técnicos especialistas en floricultura, en flores. Por ejemplo, en Tingo María van y hay puros colombianos. No tenemos técnicos en minería, importamos técnicos en minería de Chile, de Bolivia y algunos de los países que eran del este europeo, como Polonia o Checoslovaquia o la República Checa hoy. No tenemos técnicos en mantenimiento de maquinaria industrial. No tenemos técnicos en mantenimiento de máquinas textiles, que tienen que venir del extranjero esos técnicos. No tenemos técnicos ni siquiera para manejar nuestras materias primas. Se ha descubierto, por ejemplo, el litio en Bolivia. Se ha creado un instituto técnico para que comencemos a explotar, a darle valor agregado al litio que tenemos en Puno, que los solicitan ahora permanentemente para las baterías de litio, para los carros eléctricos, que será el futuro y que ya es el futuro en muchos países europeos. Por ejemplo, Suecia creo que el 2024 va a dejar los carros que funcionen con gasolina y solamente van a haber carros eléctricos o energía solar. Entonces esa falta de visión estratégica es clamorosa. Entonces, ahora veamos a lo que ha propuesto el presidente con relación al ingreso libre. También es populista cuando presentó y cuando lo dijo en julio, el 28 de julio, como propuesta de ley de que iba a dar el ingreso libre a las universidades. Ahora, no sé si lo habrá mejorado el proyecto o no, pero imagínense para que comprenda el público. La Universidad de San Marcos creo que tiene 30.000 alumnos. Se presentan cada año 80.000 alumnos, 80.000 postulantes para conseguir unas vacantes de 3.000 vacantes, 4.000 vacantes. Esa es una proporción más o menos. Ahora imagínense ingreso libre. ¿Por qué? Primero preguntémonos, ¿por qué la Universidad de San Marcos solamente tiene 30.000 alumnos? Porque esa es la infraestructura que le permite soportar esos 30.000 alumnos. Es decir, aulas, laboratorios, personal docente, administrativo, servicios, etcétera, todos los recursos de todo tipo que tiene la universidad. No tengo más espacio. La UNI
¿Cuántos alumnos tiene? 10.000, 11.000. Ahora, ¿cuántos se han presentado? Creo que 6.000 y han ingresado 1.000 y tantos. ¿Por qué tiene 11.000? Porque durante los años no ha crecido más su infraestructura, ni docente, ni física, ni académica, ni nada. Entonces, volviendo al ejemplo de San Marcos, ingreso libre, ingresan 80.000 y la universidad tiene una capacidad de 30.000 que en este momento tiene. ¿Dónde va a acomodar a esos 80.000? Porque las vacantes están en función al número que van egresando de la universidad, etcétera. Claro. ¿A dónde van a entrar esos 80.000? En el estadio de San Marcos seguramente, pues. Esa es una tontería. ¿Se puede tener ingreso libre? Sí se puede. ¿Pero cómo? Con una planificación de corto, mediano y largo plazo. Si en este momento no hay personal docente para las universidades que tenemos en este momento, si hemos encontrado y hay universidades no licenciadas que no tienen profesores a tiempo completo porque no hay, y si uno va el jueves o viernes al aeropuerto, verá desfilar profesores que están contratados de acá de Lima para que vayan a dar clase los sábados, domingos o los viernes de la noche. Porque tenemos más que 24.000 docentes universitarios a nivel nacional. Las facultades de medicina, por ejemplo, carecen de docentes, no hay docentes, y lo dicen ellos, y el Colegio Médico ha dicho, no se pueden seguir creando facultades de medicina a diestra y siniestra porque no tenemos ni laboratorios ni personal docente calificado. Entonces, esto sí se puede hacer de manera planificada. La ley universitaria que sacamos el 2014 contempla en uno de sus articulados, ¿no?, el crecimiento y modernización de 12 universidades distribuidas estratégicamente a lo largo y ancho del país para que sean modelos de modernización y crecimiento de la oferta educativa. ¿Por qué no se ha hecho nada? Porque tenemos todo un grupo de contrarreforma que no ha permitido, a pesar del avance que ha habido, a continuar el cumplimiento de la ley universitaria. Entonces, más la pandemia, todo esto ha contribuido a cierto retraso en el cumplimiento de todo el articulado de la ley universitaria. ¿Se ha avanzado? Sí, se ha avanzado, pero no lo que nosotros hubiéramos querido. Se han cerrado cerca de 50 universidades, se le ha negado la licencia. Es un avance importante, porque la ley universitaria contempla condiciones básicas de calidad, básicas, ni siquiera de excelencia, solo básicas. O sea, las universidades que no han licenciado no han cumplido con lo mínimo que debe tener una universidad. Y ese es la contrarreforma que está atacando, porque eso significa mayor inversión. En consecuencia, veamos el proyecto de ley. La única solución que se puede dar en estos casos es, que supongo que podría ser, como lo hace Argentina, ingreso libre en Argentina. Ingreso libre a la universidad, pero el primer año es el gran filtro en la universidad. Y en lugar del examen de admisión que tenemos nosotros acá, ese tipo de examen con los postulantes salidos de colegio, en Argentina el gran proceso de admisión se realiza en el primer año de estudios. Y será el infierno del primer año, porque ahí se van a seleccionar y vamos a volver casi a lo mismo, porque no tenemos la oferta necesaria. Entonces, sí hay algunas propuestas, sí las hay, por supuesto, pero si no se hace de manera planificada, de manera ordenada. El presidente ha dicho, hemos dado 200 millones para que crezcan las universidades. ¿Usted cree que se pueden hacer aulas, edificios en un mes y que el próximo mes ya hay ingresos? Hay universidades que han dicho, ya abrimos la universidad. Falso, son medidas populistas. Y hay, por ejemplo, la rectora de San Marcos, que es contrarreforma pura. Mire, ya solamente en su examen de admisión tiene problemas en este momento, que han habido irregularidades. ¿Se imagina qué pasará
solamente pueden haber más vacantes, y esto también es populista de la rectora. ¿Por qué? Porque solamente tiene algunas especialidades que no tienen mayor demanda. Y en esas especialidades, por ejemplo, psicología, no sé cuántos, me quedan 4 vacantes para un aula. Y así, es decir, una universidad no puede dar de las vacantes que ha dado, no podrá dar más de 80, 100 vacantes, que no es solución para la mayoría. La solución es fortalecer los institutos tecnológicos, las escuelas superiores tecnológicas, para que tengan una idea. Los institutos tecnológicos que yo he visitado, casi todos en el país, la maquinaria, los equipos que tienen, son de la época de Velasco. Increíble, los módulos húngaros, los módulos checos, los módulos canadienses y los módulos japoneses, que ni siquiera le dan combustible para que funcionen las máquinas. Es un desastre la educación tecnológica. Se enseña técnico y motores con un motor Volkswagen del año 50 y tantos. Imagínense, pues ya todos los carros son electrónicos, etcétera. Entonces, hay que inyectar y hacer más agradable y más competitiva la carrera tecnológica. En el Perú hay 4 universitarios por cada muchacho que hay en los técnicos. En Alemania es 4 técnicos por un universitario. Y el Perú requiere, para ser competitivo, mano de obra calificada para energías renovables, para la energía eólica, la energía solar, la energía eléctrica. ¿Por qué no desarrollamos toda la energía solar que tenemos, por ejemplo, en Puno, en Arequipa? Que tenemos que poner toldos porque el sol es muy radiante y que se podía explotar. La energía eólica en todo el sur del país, pero campos tremendos, pues, pensando en grande, no en pequeño. Cuando un país piensa en pequeño, como lo está haciendo este gobierno, su tendencia es hacer pequeño a su país. Se tiene que pensar en grande. Si uno quiere ser grande, no puede pensar en pequeño. Por eso, al comienzo dije yo, que se tiene que tener pensamiento estratégico. Es decir, cómo ser un gran país. ¿Y qué cosa quiero yo resaltar? Con las materias primas que tenemos, es decir, ser comparativamente mejor y ser competitivos. Y la única manera de ser competitivos es con educación, con innovación, con tecnología. Y creo que si eso no se aprende bien, decimos, vamos a crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Para qué? Hemos preguntado, ¿para qué? ¿Qué vamos a investigar? A ver, yo le preguntaría al presidente Castillo, ¿qué vamos a investigar? ¿Qué necesitamos inventar? A ver, ¿qué cosa queremos? ¿Para qué se va a hacer el estudio de ciencia y tecnología? ¿Se va a enseñar al campesino cómo utilizar la energía solar para que le dé a sus viviendas que no puede llegar la luz eléctrica? ¿Vamos a enseñar a los campesinos, a los pequeños poblados cómo conseguir agua? ¿Cómo vamos a conseguir de un curso de agua hacer una pequeña central eléctrica? A eso debemos ir, a ser prácticos, no soñar tanto. Darle buenas condiciones de vida a nuestra población a través de una educación. No sé si eso satisface. Excelente, excelente. Además la pasión, Daniel, lo real. Tú sabes. Sí, definitivamente. Y lo real es la parte inicial, ¿no? Tenemos los objetivos educativos, se tienen que trabajar a mediano, en lo inmediato, a mediano y a largo plazo. No hay otra alternativa. Y el resto tiene que adecuarse porque es fundamental la educación. Hay un tema también que seguramente ya lo tiene en la agenda mental Daniel Mora, y es el tema de las becas, que puede solucionar, que lo ha dicho Castillo, que va a destinar casi 260 millones de soles para becas a los jóvenes universitarios de escasos recursos, porque hay un gran potencial en las universidades de provincias, no pensando con visión limeña, sino con visión nacional. Y ya hemos tenido la oportunidad de entrevistar al rector de la Universidad de Chachapoyas. Estamos y sabemos muy bien de lo que está desarrollando la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y también la Universidad de Chiclayo, la Pedro Ruiz Gallo. Hay potencial,
de jóvenes y que necesitan mayor impulso. Estos 260 millones, Daniel, que ha anunciado el presidente Castillo, va a permitir mejorar la capacitación de los jóvenes, la comunicación virtual que está utilizando la Toribio Rodríguez de Mendoza, de Chachapoyas, con profesores del exterior, está mejorando su calidad y lo ha demostrado el rector en la entrevista que hicimos. ¿Cuáles son las soluciones en este escenario, mucho, además de virtualidad que tenemos para beneficio de la educación, Daniel? Así es. Yo quiero mucho a la Universidad Toribio Rodríguez Mendoza. Es una universidad a la cual fastidié tremendamente, fui como 6 veces. Y fue la primera universidad que se adecuó a la ley universitaria. Y por eso tengo el orgullo. Y me dio un doctorado allí también. Fue el único que acepté. El de la Pedro Ruiz, la de la Toribio Rodríguez de Mendoza, con el rector Maicelo. Brillante rector, fue el primero que sucedió al doctor Castañeda, que también se había estudiado en Alemania y en Polonia, que también yo tuve una mala apreciación inicial cuando estuvo él en Tacna, pero creo que le dio el impulso necesario y hay que reconocerlo públicamente. Y el que lo sucedió después de las elecciones fue el profesor Maicelo, un doctor, un PhD de alto prestigio, amazonense, y un vicerrector también amazonense de 38 años, 40 años, PhD también, de alta calidad. Y pusieron en marcha la ley en pocos meses. Yo he visto tener 300 metros lineales de laboratorios, convertir a la universidad, que no tenía nada que envidiarle a la Católica, comenzar a hacer investigaciones, es decir, una magnífica universidad. Luego la San Agustín de Arequipa con el doctor Roel también ha hecho un avance increíble, digitalizó toda la universidad, no se usa papel en esa universidad, por ejemplo, y hasta ha hecho asociación público-privada para hacer 2 grandes edificios de 12 pisos, un edificio creo que ya está comenzando, de puros laboratorios de biotecnología, y otro edificio de todo lo que es laboratorios de ingeniería, más una mina escuela con un convenio con Suecia, con la escuela tecnológica, una de las mejores que hay en Suecia, para hacer la primera mina escuela de la región. No que estoy hablando del Perú, de la región. Sí. Es una universidad que tiene cerca de 160 profesores investigadores, es la que más investigadores reconocidos por CONCITEC tiene, la San Agustín, y tiene más de 40 proyectos de investigación en ejecución. Es una universidad que le han dado 10 años de licencia. Son 5 universidades nomás que le han dado 10 años de licencia. Entonces sí hemos visto progreso. Un profesor de investigador gana más de 12.000, 13.000 soles mensuales, tanto en Chachapoyas como en la San Agustín. Dígame si no es un avance importante. Claro que sí. Entonces, tiene años sabáticos, si uno va a la Toribio Rodríguez Mendoza, y nosotros hemos encontrado una vez gente de Japón, gente de Chile que ha ido a averiguar cómo han clonado 2 ovejas, terneros allá en Chachapoyas. 2 clonaciones han hecho. Es el primer país latinoamericano en hacer clonaciones y lo están buscando, van a ir los científicos a Chachapoyas. ¿Se puede hacer cosas? Por supuesto que se puede hacer cosas. Entonces, sí se ha avanzado. Estos 200 y tantos millones que se ha dado para becas. Ya se había comenzado el 2014, 2015, con la Gisela Orjeda como presidenta del CONCITEC. Se logró el Fondesit y se logró también aumentar el incentivo económico a los profesores que salen becados al extranjero. Primero, profesionales que salen para conseguir maestrías y doctorados, porque son con las maestrías y doctorados con lo que se hace investigación. ¿Y qué que se consiguió? Que un profesor antes le daban una beca, no pagaba la universidad, pero no tenían cómo mantenerse en el país. ¿Y qué se sacó acá?
que al profesor que compite y que va a una beca para una maestría o un doctorado, se le daba $2.500 mensuales para su mantención. Eso fue un avance importante y que nos puso a la altura de otros países. Igual, para los estudiantes de colegio, la beca 18. La beca 18 favoreció a miles de muchachos que entraron por concurso. Bueno, tuvo problemas porque los burócratas de beca 18, por ejemplo, cometieron grasos errores. Por ejemplo, tenía que demostrar que era súper pobre para poder conseguir una beca 18. Entonces tenía que mandar fotos de su casa donde vivía, pisos de tierra, tenía que tener calaminas y pedazos de calamina o triple en su casa, no tener muebles internos. Y yo le cuento una exageración de reclamos que recibí, a pesar de que era beca 18, para mí es uno de los mejores programas que se han hecho. A un muchacho lo eliminaron de beca 18 porque tenía un sillón tapizado con plástico rojo en su sala. Y decía, porque tenía una salita con un sillón, ya no era pobre. Entonces se exageraron las cosas tan tremendamente que un muchacho, por ejemplo, acá en Lima, ¿no?, fue a ver, solicitaba su beca 18 porque era número 1, había salido de su colegio, pero que lo vieron con un celular. Y le dijeron, si tú tienes celular, entonces no eres pobre. Y el muchacho explicó que el celular se lo había dado al colegio por ser número 1. Imagínense las cosas que han tenido que darse. Después, beca 18 hay que investigarla mejor, porque hay universidades que no merecerían tener la beca 18. Por ejemplo, encontramos una universidad que se lleva una gran cantidad de becas 18, creo que tiene como 3.000 becas alrededor que asume de beca 18. ¿Y cuánto le da el Estado a esa universidad? Creo que 1.200 o 1.300 mensuales por cada alumno. Es decir, si tengo yo 3.000, imagínense cuánta plata le da, 4 millones mensuales. Y una universidad que no reúne los requisitos que decía la beca para que la universidad pueda ser considerada entre el plan de beca 18. Otro problema que hay que resolver. La beca 18 prácticamente se hizo para las universidades privadas. ¿Y por qué? Porque decían, la pública no tiene examen de admisión, entonces no se puede dar la beca 18. Cuando tranquilamente podían postular a la universidad, por ejemplo, la UNI, y a los que ingresan, tantos han ingresado, esa beca sirve para la universidad, para que la universidad pueda mejorar sus laboratorios, etc. Entonces hay que corregir, y se pone a burócratas que no saben nada de educación, y en beca 18 comenzó a flaquear. Por ejemplo, la San Ignacio de Loyola tiene como 3.000 becas 18, y todavía yo critiqué eso porque lo tenía en aulas separadas, porque tenía un equipo que viajaba a todo el país para lograr la mayor cantidad de becas y no le interesaba tanto si eran bien calificados o no. La cuestión es que el Estado le diera los 1.200 por cada muchacho. Creo que se beneficiaron como 50.000 que es un número interesante. Entonces yo creo de que beca 18 es importante, pero debe ser también bastante vigilada. Por eso yo siempre he considerado, entre los proyectos que se deben hacer, crear una entidad supervisora de la calidad educativa de los colegios. No le gustaba esta idea al ministro Saavedra, pero yo creo que ese es un proyecto que debe comenzar. Yo quise hacerlo, ya no pude, no por el tiempo, pero debía haber una entidad de la educación superior básica, de la educación básica regular, es decir, inicial, primaria y secundaria, que sea supervisada por una entidad externa al ministerio, tal como es SUNEDU, ¿no?, que vea todos estos temas. Porque no es posible, por ejemplo, que beca 18, que es un buen programa, yo no puedo decir que es un mal programa, al contrario, es un buen programa, pero tiene estas distorsiones, porque beca 18 dice, la universidad que reciba beca 18 debe tener esta calidad. Es lógico, el Estado no puede dar su plata para que una universidad recién comience a mejorar su calidad.
La beca 18 debe ser para muchachos que por su preparación académica, etcétera, quieren ir a una universidad donde realmente le den una educación de calidad. Entonces hay universidades que están a este programa de beca 18 que no reúnen las condiciones que dice realmente cómo debe ser. Y sin embargo, a las universidades estatales, la UNI, la agraria, no van gente con beca 18 porque dice que tiene examen de admisión. Eso debe corregirse y debe favorecerse a la universidad pública. La tendencia debe ser tener una universidad pública de alta calidad. Finlandia, por ejemplo. No hay universidad privada, todas son públicas. Igual los colegios. En Alemania, las universidades son públicas de altísima calidad y ahí entran ricos y pobres. Y ahí compiten realmente. Yo no digo que desaparezca lo privado, no, está bien, compitan. Claro. Pero el Estado, su preocupación, como lo dice la Constitución dice, el Estado garantiza la calidad educativa. Yo me basé en ese artículo constitucional para hacer todo, porque cada vez que me decían algo, ya no, la Constitución dice eso. Claro. Entonces, yo creo de que las becas son importantes, incentivan a los muchachos, los viajes al extranjero te hacen ver otra visión. Si los colegios mayores acá le dan otra visión al muchacho que llega a un colegio mayor. Yo conversaba con una chica huancabelicana que había llegado al colegio mayor, presidente de la República, que está en Huampaní, y donde le dan alojamiento, comida, arte, todo. Es el mejor colegio del Perú, le ha ganado a todos los privados. Y cuando conversaba con esta chica huancabelicana, que estaba recién en el tercer año, terminando el tercer año, porque entran para tercero, cuarto y quinto, conversaba como una viejita, es decir, tenía un vocabulario que a mí me sorprendió y venía de las alturas de Huancavelica, y me hablaba con una fluidez. Mira lo que había hecho, un año de educación de calidad, un año en ese colegio mayor. ¿Y sabe lo que me dije? Le dije, ¿y qué te impresionó cuando llegaste acá? ¿Sabe lo que me contestó? El edificio de 3 pisos que hay que estaba en el colegio mayor. Nunca había visto un edificio de 3 pisos. Imagínate. Y te hablaba con... Entonces digo, a estos muchachos que vienen de esa zona, pobres, pero que tienen un IQ, un coeficiente intelectual elevado, y tú le estás enseñando con alta calidad en primaria, secundaria, ya cuando están terminando, ¿tú sabes qué becas querían ir? Yo soy padrino de la primera promoción de ese colegio que me hicieron padrino porque les conseguí como 40 becas. ¿Tú crees que querían ir a una universidad de estas mediocres? No, pedían la Pacífico, pedían la Católica, pedían la UNI, pedían esas universidades. Entonces, mi discrepancia con los que crearon este programa era que no se preocupaban de qué iban a hacer esos chicos que salían con gran inteligencia, con grandes conocimientos, qué iban a hacer en el futuro. ¿Regresar a su tierra y seguir siendo pobres? Iban a ser los próximos rebeldes que íbamos a tener en el país. Porque debíamos hacer un seguimiento de esa calidad educativa en esos chicos y guiarlos pues al programa Beca 18. Beca 18 no querían porque había chicos de clase media. Y decían, clase media no puede entrar al programa de Beca 18. Cuando eso es sumamente meritocrático. Así que yo creo que Beca 18 sí tiene que hacer algunos reajustes, porque clase media, también tenemos esa clase media que está en el borde de ser pobre. Sí, correcto. Pero ha hecho esfuerzos para salir. No sé si eso satisface. Totalmente, Daniel, porque ratifica la posición que todavía no tiene, y eso será una campaña de medios como nosotros, de esta entidad supervisora de la calidad de la educación secundaria para el paso, y también de la educación superior tecnológica, con todos los ejemplos que tenemos de algunos institutos que sí pueden estar, sobre todo en Lima, pero se necesita, como tú bien dices, renovación. No puede ser que hayan equipos del 50 y del 60 todavía
como medios de educación, y eso lleva a la situación de la educación superior tecnológica. Gracias, Daniel, gracias por el apasionamiento. Contigo, como siempre. Sí, en el tema educativo queda en agenda, creo que evaluar el tema de la educación superior tecnológica. Va a depender de tus tiempos definitivamente, pero creo que ese es un tema que tenemos que enfrentar, y esperemos que los decisores que están en este momento se olviden del cortoplacismo y que piensen, como estamos señalando, con objetivos a mediano y a largo plazo para una educación mejor que permita un Perú mejor. El desarrollo humano es una preocupación y la compartimos contigo en varias oportunidades, y creo que esta es una más de los medios de comunicación, en el caso de BIS, de poder aportar en esto que se llama el desarrollo humano. Un abrazo en nombre de nuestros televidentes, agradecidos por la participación, Daniel. Valiosas conclusiones. Un abrazo. Buen día. Un abrazo y saludo a todo tu público.